¿Cómo surge el proyecto de Misántropo y la posibilidad de filmar para los Estados Unidos? Empiezo a responder al revés. Sí. En relación a filmar en Estados Unidos o filmar una película en el extranjero, sí había tenido algunos acercamientos ya desde la época de los simuladores, algunos agentes, algunas agencias que bueno, cuando ven que de pronto una serie, por ejemplo, en un país como Argentina se destaca, bueno, capaz que te llaman, querés filmar, querés trabajar, alguien viene acá, algún almuerzo, pero no era algo que tenía, la verdad, en mis planes, ni un deseo particular de ir a rodar afuera. Después de Relatos Salvajes, cuando Relatos Salvajes se presenta en Cannes, tiene mucha repercusión. Sí. Ahí es como tipo en las películas que te llaman todos los agentes de todas las agencias y que prometen el oro y el moro, pero que es real. Y los ejecutivos de todos los estudios y los jefes de todos los estudios que se quieran reunir y que qué sé yo. Entonces, bueno, viajé a Los Ángeles porque bueno, después vino la nominación al Oscar y en el contexto de todos esos viajes y algunos festivales, hay uno bastante importante que es el Festival de Telluride, que es un festival muy chiquito pero muy interesante, donde va gente. Sí. La verdad que es un muy lindo festival. Me empezaron a ofrecer proyectos. Muchos guiones, a mandar guiones. Yo decía que era, digamos, que en general venía escribiendo mis propias cosas, que no quería... pero bueno, leí algunos la verdad que me parecían buenos, los evaluaba, los pensaba. Me decían, bueno, ¿qué querés hacer? Entonces ahí hago un flashback a 2009, 2010. Me acuerdo que me había armado una pequeña productora donde yo quería empezar a desarrollar contenido, porque tenía muchas más ideas de las que podía filmar o más ideas del tiempo que tenía para rodarlas y las quería escribir, desarrollar y tener. Y me había armado una compañía que se llamaba Big Bang, una compañía, una casa, una empresa pequeña y convoqué a algunos autores, a algunos colaboradores y empecé a desarrollar ciertos guiones. Y uno de los primeros que se me ocurrieron, las primeras historias que se me ocurrieron fue esta, Misántropo, la podé así casi de forma inmediata, y la imagen que se me había venido era el tiroteo inicial, la situación en la que un francotirador muy entrenado, muy resentido, implacable, imparable, disparaba durante algún tipo de festejos, que yo pensé que era el 4 de julio, allá que festejaban con muchos fuegos artificiales, porque ellos en la película usé igual Año Nuevo, pero el Año Nuevo no tiran muchos fuegos artificiales, el tema es 4 de julio, entonces se me ocurría que transcurría ahí, y me gustaba la idea, el dispositivo narrativo de que los tiros no eran percibidos porque los fuegos artificiales los camuflaban. Entonces moría gente y nadie se daba cuenta de que estaba muriendo gente acá, allá. Una masacre. Sí. Una masacre. Me gustó ese inicio, me parecía fuerte, me daban ganas de filmarlo. Muchas veces las historias a mí se me ocurren más bien por ideas de guión, de argumento, de personaje o de situaciones. Esta vino por el lado visual. Por el lado visual. Veía las imágenes y me daban ganas de rodarlas. Bueno, ahí la dejé en stand-by. Y después cuando ocurre esto de Relatos Salvajes y me empiezan a preguntar qué quiero hacer, bueno, cuento esta, entre otras, rápidamente genera interés, viste, de varios estudios, que bueno, que un thriller, que ya no los hacen, que sí. Es un género, viste, que está medio, no de modé, pero digamos que ahora las películas de suspenso y terror están todas vinculadas a... viste, con cosas medio gore, con sí, tipo Hostel sí, o algo así, sí. O cosas sobrenaturales, exorcismo. Como los peligros vienen del exterior. Sí, ¿no? son películas de terror, extraterrestres, de monstruos, del diablo, etcétera. Y hay pocos thrillers con homicidas reales de carne y hueso. Y en relación incluso a otras del género, tipo Seven o El silencio de los inocentes, no era un monstruo tan, digamos, que está persiguiendo, viste, como convencional. No era como es malo. Nadie puede decir que nuestro homicida es bueno, pero no era ese monstruo al que solo hay que matar, sino una expresión de la sociedad y del mundo en que vivimos. Y eso despertaba interés. Me puse a escribir el guión, cerré un acuerdo
y empecé a trabajar, empecé a investigar, empecé a leer manuales del FBI, cómo se manejan, a conocer toda una cultura que no es la mía, estructuras de poder que no son las mías. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Depende de qué ocurre, por ejemplo, que es algo que la película un poco trabaja. Si es terrorista, el ataque corresponde a contraterrorismo. Si no es terrorista, corresponde al que dirige la división de Baltimore, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me puse a investigar y a crear eso. Y en la medida en que iba completando el guión, apareció el obstáculo de que eventos reales de asesinatos en masa, cada vez más frecuentes, empezaron a sucederse en Estados Unidos sobre todo y en algunas partes del mundo también. Realmente el guión de la película antecedía a esos eventos y no de ninguna manera estaba tratando de generar ficción con un dolor actual, pero se despertaron todas las alarmas en todos los productores involucrados y en los estudios que en ese momento estaban evaluando el proyecto. Vinieron pedidos del tipo de no se puede reemplazar los homicidios con arma de fuego por envenenamientos, por ejemplo, de una planta de agua potable, y yo ahí empecé a decir, bueno, se transforma en otra película, perdí esa secuencia inicial, no lo veía creíble ni verosímil, me dejaba de interesar. Entonces, bueno, no sé si por convicción o terquedad me mantuve en el carril de desarrollar este guión, pero al momento de terminarlo ya eran tantos los casos reales que la película parecía imposible de producirse. O sea, realmente la gente le tenía mucho temor, rechazo, sentía que, bueno, por diferentes motivos, digamos, porque alguien se podía sentir ofendido, porque había que poner un disclaimer, porque si ocurría un tiroteo cercano al estreno había que levantar el estreno y se perdía la promoción que se hubiera hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, parecía que esta película no se iba a hacer ni nadie la iba a hacer. Yo no es que me quitó el sueño, dije, bueno, por ahí no era el momento para hacerla, pero apareció una compañía, Film Nation, que leyó el guión, que le gustó, que dijo, no, esto es al revés, es contemporáneo, es valiente, presenta una crítica social, eso es interesante, el hecho de que se haya escrito antes también habla de cierta intuición, vamos a hacerla, la vamos a financiar, la vamos a conseguir. Yo no tenía, digamos, tantas expectativas depositadas, pero fueron a Cannes, al mercado de Cannes, sí. Nos invitaron, fuimos con Jaylin, que ya estaba vinculado al proyecto, contamos de qué se trata el proyecto, y la película se vendió a todo el mundo, menos a Estados Unidos, que nadie quería estrenarla. Todo sentía, claro, como decía, que esta no es una película que hay que estrenar. Curiosamente, en mi opinión, el entretenimiento vacío y que no se cuestiona nada, es más dañino que una película que reflexiona en todo caso sobre la coyuntura actual, digamos. Sí. Pero bueno, en mi opinión a nadie le importaba. Entonces la filmamos con la plata que se consiguió de los distribuidores internacionales. Y bueno, y acá estamos. Y recién conseguimos distribución en Estados Unidos con la película terminada. Ajá. Pero hiciste la película que querías Siento hacer. que mi relato fue larguísimo. No, pero digo, hiciste la película que querías hacer. Hice la película que quería hacer. Hice la película que quería hacer y además venía de un proyecto anterior que era El Hombre Nuclear, donde tuve muchas disputas con el... O sea, ese fue un proyecto que empezó en la compañía de Weinstein, sí. Harvey Weinstein, mi interlocutor y en todo caso la persona con la que yo trabajaba era Bob Weinstein, el hermano de Harvey, pero digamos que estábamos haciendo una película que a mí me gustaba mucho, que era irónica, que era anárquica, que para mí presentaba novedad, que tenía... que cuestionaba el sistema, o sea, que tenía mucho de lo que ahora tiene esta película. Cuando cayó la compañía de Weinstein por todas las atrocidades que surgieron en torno a Harvey Weinstein, el proyecto lo compró otro estudio, y ahí el paso de una compañía independiente que hacía cine un poquito más... por ahí más interesante, un estudio
un pensamiento más corporativo, ahí el guión empezó a sufrir unos cambios y una dinámica y unas discusiones que eran cada vez más insostenibles y bueno, llegó un punto en donde estaba claro que yo no iba a filmar la película que ellos querían que filmara y quedaba más claro aún que ellos nunca iban a producir la película que yo quería filmar y eso colapsó. Justo ahí arrancó el proceso con Misántropo, bueno, y acá es pandemia de por medio y 1000 obstáculos que creo que no llegaría a relatar en esta entrevista. Acá estamos, con la película terminada. Perfecto, y que deja sin aliento, por otra parte. O sea, vos no te tomas aliento, no das aliento para responder, y está bárbaro eso, pero digo, la película tampoco da respiro. ¿No? Bueno, y en ese sentido, me imagino que sí, debe haber sido muy complejo. Fue muy complejo, fue un proceso muy cuesta arriba, muy difícil, no solo el rodaje, la postproducción, todo muy, muy difícil. La verdad que sí. Mentiría si dijera que fue un proceso. Ahora, tiene, entre muchas otras cosas, Misántropo cuestiona, pone en jaque la figura del asesino serial, la obvia del asesino serial. Vos algo empezabas a relatar hace un momento, ¿no? Totalmente. Porque siempre es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo, que para mí es como siempre la misma película, digamos. Es que, bueno, o es un asesino, un loco que entró a una escuela y agarró a tiros a todo el mundo, o se trata de un terrorista, y en este caso, este personaje es un asesino serial, pero incluso en la película se comenta en un momento que sus motivaciones son emocionales, y que es humano, incluso, claro, y que incluso pueden ser las mismas emociones que tienen los policías o cualquiera de nosotros. En ese sentido, ¿qué te proponías resaltar o destacar, abordar concretamente al plantear esto? Es un tipo como cualquiera de nosotros. Ojo. De nuevo, entrando en terreno de no le quiero arruinar la película a nadie, digamos, pero sí, digamos, hay una gran diferencia, que hay una incapacidad de represión de parte de él, digamos, allí donde todos nosotros seríamos capaces de parar, de detenernos. Este tipo, bueno, tiene alguna condición que no, pero más allá de eso, definitivamente es humano, definitivamente las circunstancias lo fueron llevando a un lugar de resentimiento tal en donde tiene un desprecio general por la existencia y por la forma de vida que adoptó la mayoría casi sin cuestionársela. Lo enoja que no haya otra forma de vivir que no sea la de aceptar las reglas de juego que impone este sistema y esta sociedad, que verdaderamente no las hay. Es muy difícil no pertenecer, es muy difícil no seguir la corriente, es muy, o sea, hasta para pavadas hoy no podés no tener celular, no podés hacer cosas si no estás metido en el juego y sos parte de alguna forma del rebaño. Y este tipo tiene aversión, sufrió muchos abusos, está cansado de ciertas injusticias, o de muchas injusticias, y sí, por supuesto, es alguien con el que uno puede, si bien no simpatizar, sí empatizar y sí comprenderlo. Y a mí eso me interesa, pero porque me interesa siempre, porque odio la visión, aquella visión en la que el mal es monstruoso y parece ajeno a la especie humana, o es una deformación, y el remedio es aniquilarlo, extirparlo, como si fuera un cáncer al que hay que eliminar y ya está. O sea, estoy más bien convencido de que son expresiones de este mismo sistema, de esta misma sociedad. Sí, emergentes. Emergentes, ¿no? y que hay una razón y que hay una explicación. Es decir, allí donde todos se preguntan cómo puede ser que pase esto, yo creo que los personajes de la película, los que lo buscan, se preguntan cómo puede ser que no pase más seguido. O sea, es un milagro que no pase más seguido. Sí. Ahora, hay otro aspecto novedoso, si cabe la palabra, que es el rol que tiene la mujer en esta historia. Es una mujer policía,
medio pelo, que no se ha destacado. Después no vamos a spoilear la historia, pero es justamente la que resuelve el caso. Sí. Esto tampoco es habitual. ¿Cómo surgió ese aspecto en el guión? Me gustaba mucho la idea de un personaje al que tenía talento, que tenía sensibilidad, porque el talento a veces se nota más fácilmente, la sensibilidad no, son la sensibilidad, la bondad, son atributos que creo que en este mundo pasan un poco desapercibidos, sí. y que yo los siento esenciales para resolver cosas incluso de política internacional. O sea, a veces falta. Otra cosa que está subestimada es la imaginación. O sea, yo en muchos casos digo, bueno, capaz que yo me dedico a eso, ¿no? Pero falta imaginación, para estos problemas falta imaginación, faltan ideas, son ideas más locas las que van a resolver este tipo de problemas, no son las mismas de siempre. Y la bondad es una de ellas. Entonces, esta persona es sensible, es talentosa, es tímida, fue subestimada, fue pasada por alto en más de una oportunidad, y tenemos una contrafigura que es el tipo que está a cargo, que es, yo estuve en situaciones así, en proyectos, donde estás rodeado de enemigos, de gente o de competencia que quieren quitarte tu lugar, donde tu autoridad está cuestionada, donde en vez de recibir apoyo estás recibiendo presión estupidísima, donde piden resultados cuando vos necesitas tiempo y prefieren resultados que vos estás diciendo que no están, que todavía no están a la altura de lo que se espera, pero igual los quieren ver y recibir porque hay que mostrar, porque los accionistas, Entonces tenemos un personaje que está en esa circunstancia, su poder está amenazado, y cuando conoce a esta chica, lo que yo creo que ve es talento, sensibilidad y apoyo emocional. O sea, es alguien que él suma, porque es como si te dijese, a mí me pasó, por ejemplo, en el contexto de esta misma película, y ya tenía el guión escrito, pero apareció un asistente que yo vi que tenía totalmente la camiseta puesta de la película, que me escuchaba, que me ayudaba, que iba a colaborar, estaba amenazado, ¿viste? por gente, ¿viste? La compañía de seguros, la compañía de los productores, los financistas, y este tipo estaba pensando yo pienso para mí mi jefe es la audiencia. Yo tengo es como un mantra. O sea, yo trabajo para la audiencia, y cuando digo la audiencia, soy parte de la audiencia. Yo pienso en mi viejo cuando me llevaba a mí a ver películas cuando yo era chico, y yo estoy trabajando para el efecto que la película tiene en la sala cuando se está proyectando. Ni para la crítica, ni para los festivales, ni para los productores, ni para los dueños de los canales, ni de las plataformas, ni de nada. Y de pronto vi que este pibe estaba en esa misma frecuencia, pensando en la película, pensando en la historia. Una rareza. Una rareza. Pero ahí, ¿viste? Te lo agarrás y decís, te quiero de asistente, te quiero... Y empezás cada vez a confiar más, y capaz que termina un día de trabajo espantoso y charlas con él de lo que pasó. Entonces yo vi que la relación entre Lamarck, el personaje de Mendelssohn, y Eleanor era así. Y por supuesto el hecho para ella de que por primera vez alguien se fije en ella y le dé un lugar y la invite a participar, bueno, es una plataforma para desplegar todas sus capacidades ocultas que no han sido exploradas ni explotadas. Sí, no, incluso ocultadas, ¿no? Sí, tapadas, exacto, justamente porque es una figura peligrosa para determinados intereses. Y el tipo que es inteligente intuye que ella tiene algún pasado traumático, intuye que ella está leyendo bien al homicida, y decide escucharla, y después es castigado por eso, porque finalmente terminan usándola a ella como chivo expiatorio para despedirlo a él y para sacárselo de encima a él también. La última, que en algún momento de la película se dice que este agente del FBI le dice a esta mujer policía joven que no todas las batallas se pueden dar, no siempre se puede ganar, ¿no es cierto? Como que hay que saber en qué momento dar batalla. Hay que elegir las que puedes ganar y otras hay que... Sí. Exactamente. En tu caso, ¿qué batallas elegiste dar para llevar adelante Misántropo? Yo soy muy malo para sacrificar batallas, yo las quiero pelear todas. Y eso a veces tiene un costo
físico y emocional grande, me cuesta mucho ceder. Yo siempre tuve serios problemas con la autoridad impuesta. Es decir, a mí me ganás con argumentos y escucho, soy abierto, no soy una persona que no escucha, pero quiero que tengas razón y ahí te sigo. Ahora, si es que tengo que hacer lo que vos decís porque vos sos la productora o porque vos conseguiste no, quiero seguir discutiendo. Quiero llegar al corazón de la idea y del problema. Pero pago precios a veces por tratar de pelear todas las batallas y bueno, y algunas las he perdido. La última que perdí en este caso, o sea, la película de punta a punta es mi corte. Obviamente que tuve que hacer un montón no diría de concesiones, pero me vi restringido en presupuesto, tuve que filmar cosas de una manera que no era la forma en la que originalmente la quería filmar, pero algunas debo decir que llevaron por ahí a mejores decisiones. Y la película internamente me puedo hacer cargo, la puedo defender y digo, es mi trabajo. El cambio de título, por ejemplo, en inglés, esa fue una batalla que luché con todas las herramientas que tuve y la perdí y no puedo creer. Pero bueno, ahí está. Por suerte, acá Diamond y varias compañías más, porque en Francia se llama Misanthrope, que era el título original, en Suiza también, ahí vi en Rusia también, bueno, Misanthrope, no sé, tiene un nombre rarísimo, en Hong Kong, o sea, fue un nombre que quedó. Pero en Estados Unidos le pusieron un nombre con el que yo no estoy de acuerdo, bueno, y esa, con abogado, con todo, perdí, a veces perdí. Y bueno, hay que aprender a perder también, es difícil, pero bueno. Bueno. La madre de todas las batallas, pues. Entonces, gracias, Damián. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Un placer finalmente estar charlando. Gracias. Gracias. Bueno.